Recording is Pero on. déjame. Muy bien, continuamos con nuestra lectura y reflexión junto a Sandra sobre las leyes, principios y métodos fundamentales para la resurrección de las personas de vida infinita de Grigori Grabovoi. Es la continuación del texto que hemos presentado anteriormente, así que vamos a comenzar con la lectura. Sí, bienvenidos a todos y continuamos con nuestra lectura y con nuestra explicación desde nuestra percepción. Y de pronto, igual, como siempre, alguien quiere participar, alguien tiene una duda, quiere que se le explique de mejor manera, pues entre todos vamos a lograr una mejor comprensión. Así es, muy bien. Nosotros leemos el texto de Grigori Grabovoi, pero luego es nuestra comprensión personal y cada uno tiene que ir como armando su propia comprensión. Siempre la fuente es el texto de Grigori Grabovoi. Muy bien. La continuación, entonces, dice, luego vienen los principios, ¿sí? Pues leímos las leyes, ahora dice, luego vienen los principios para determinar los sistemas de coordenadas. El principio es el siguiente, las coordenadas de usted son su localización desde el punto de vista de la percepción universal y de las conexiones universales. Esto es comprensible por la vía de la lógica, pero cuando se trata de lograr que la lógica sea un volumen gestionable, aquí, desde el punto de vista de las leyes fundamentales, como ya lo dije, todo es muy simple. El pensamiento determina la realidad. Y fijamos esta frase. El pensamiento determina la realidad. Usted puede pensar en el hecho de que su pensamiento es su coordenada y luego se dará la coordenada que se quiera dar. Y en el desarrollo infinito solo puede darse una coordenada infinita según las tareas del creador. Por consiguiente, usted es infinito, porque es así. Y de acuerdo con ello, la luz del infinito que emana de usted es luz universal. Y la luz universal, donde hay presencia y hay una tarea del creador, se ofrece la oportunidad de implementar, en principio, su conocimiento desde el punto de vista de la enseñanza de todos, la transferencia de conocimiento a todos. Y en este sentido tenemos el siguiente principio. La transmisión del conocimiento sobre la resurrección y la salvación del mundo y la prevención de una posible catástrofe global es la transmisión del conocimiento propio basado en el conocimiento del Creador. Y cuando usted observa este principio, ve los brotes de su propio conocimiento, pero su propio elemento de conocimiento sigue siendo el conocimiento del Creador. Por lo tanto, usted siempre está en contacto con Él. Es decir, siempre está aprendiendo del Creador. Y la respuesta es solo cómo mostrar tecnológicamente esta luz óptica que nos indica cómo aprender. Es decir, cómo tomar, por ejemplo, un bolígrafo, qué escribir o qué pensar. Cuando hablamos de gestión, por supuesto, hablamos del trabajo de nuestra propia percepción. ¿Qué te parece si aquí hacemos un refuerzo de lo que acabas de leer, María Guadalupe? Sí, claro. Entonces, Por eso detuve la lectura para que podamos reflexionar y fijar, ¿sí? estamos estudiando los principios de la resurrección. Continuamos con los principios. Y este primero que empezamos hoy a leer nos va a ayudar a determinar el sistema de coordenadas. Entonces, aquí Grabovoi lo que nos indica es que en donde
está nuestro pensamiento, estamos determinando nuestra realidad. Es decir, nuestro pensamiento nos permite establecer un sistema de coordenadas y si nosotros estamos en nuestro pensamiento en el amor, en la unión con Dios, en la salud, en la paz, en la tranquilidad, entonces estamos en la coordenada correcta. En la coordenada correcta para poder lograr la resurrección, en la coordenada correcta para lograr nuestra salud, para lograr la armonía y la paz en el mundo. Y es no solo la coordenada del pensamiento, sino que nosotros tenemos una luz. Cada ser humano tiene una luz que le conecta con el Creador. Nosotros somos como hilos, esa luz es como hilos que nos conectan directamente con nuestro Dios, pero esta es una luz que es infinita, que nace de nosotros y es una luz universal, que nos dice aquí Grabovoi, y esta luz universal nos permite saber que donde hay una presencia, ya hay una tarea del Creador. Y nos ofrece la oportunidad de implementar a través del conocimiento y desde el punto de vista de estas enseñanzas, implementar esa luz a todos, darles esa luz de conocimiento a todos y al poder transferir esa luz, estamos transfiriendo el conocimiento. Entonces, que nos quede claro este principio, que es el principio de coordenadas, que se hace a través de nuestro pensamiento dentro de la norma, lo canónico, y saber que somos luz, luz infinita, y transmitimos esta información que vamos fijando en nosotros. El siguiente principio va muy unido al anterior. Entonces, es un principio de transmisión de conocimientos acerca de la resurrección, la salvación del mundo y la prevención de una posible catástrofe global. Es decir, tenemos que transmitir esto que nosotros ya percibimos, basados todo en el conocimiento del Creador. Y si observamos este principio, vemos los brotes de nuestro propio conocimiento. Una de las partes más fundamentales es la autoobservación, observar nuestros pensamientos, mirar este principio que nace de nuestro conocimiento y que es un elemento de conocimiento y sigue siendo el conocimiento del Creador, que de pronto nace de nosotros, pero es el conocimiento del Creador. Y nosotros siempre estamos aprendiendo de Dios, de nuestro Creador. Y aquí la pregunta es, ¿cómo mostrar tecnológicamente esta luz óptica que nos indica cómo aprender? ¿Cómo? Es decir, cómo tomar un bolígrafo, o qué escribir, o qué pensar. Cuando hablamos de gestión, estamos hablando del trabajo desde nuestra propia percepción. Entonces, percibimos que ya existe esa luz en nosotros, percibimos que estamos transmitiendo este conocimiento a la mayor cantidad de gente posible. Este es un trabajo desde nuestra percepción. Y aquí es trabajar con nosotros mismos para poder expandir este conocimiento y también poder determinar nuestro sistema de coordenadas. En este sentido, existe el siguiente principio. La propia percepción es un elemento de su propio desarrollo, extendido al infinito, que comienza en el menos infinito, es decir, en el pasado. Después de todo, está claro que ahora, aquí, usted está en contacto con el pasado y su percepción, por supuesto, está en contacto, pues usted mismo es el futuro infinito. Como dije, esto es bastante simple tecnológicamente,
Lo principal es conocer las acciones elementales, como un tipo de ejercicio físico para generar la autosanación, la gestión y la prolongación. De hecho, en el caso de una ejecución correcta, no existe ninguna restricción lógica, mientras la tarea de la salvación universal se mantiene vigente. Y al mismo tiempo, naturalmente, como lo expliqué ahora y lo expliqué antes, incluso en las tareas relacionadas con el diagnóstico de la técnica, se manifiesta muy claramente en la salvación de las personas, etc. Por lo tanto, aquí la luz que viene desde el menos infinito, desde el pasado hacia usted, esto nos indica que esta luz es muy gestionable, es decir, usted puede realizar la gestión porque en primer lugar pasa por un círculo infinito y cuando esta luz pasa por un círculo infinito, usted naturalmente en un tiempo infinito desarrollará una técnica de gestión en el pasado, por ejemplo. Es decir, aquí no hay problemas lógicos. En este sentido, existe el siguiente principio, de que cuando un resucitando se manifiesta desde su nivel infinito de existencia, entonces usted tiene un espectro infinito de eventos en él. Si aplicamos un esfuerzo de la voluntad para lo que yo dije hoy en esta conferencia y unificamos la esencia de nuestra percepción, entonces esto es así, este principio es así. Y cuando dije que el carácter multivectorial de los sistemas de principios determina el camino actual, es decir, después de un cierto tiempo, los principios pueden ser completamente diferentes, absolutamente diferentes, y contener, por ejemplo, la siguiente estructura de desarrollo, con lo cual el principio actual puede llenarse de datos futuros y obtener la gestión de los principios aquí indicados. Si nosotros tenemos principios completamente diferentes, es decir, otro vector simplemente, por ejemplo, del pasado o del futuro, un vector completamente diferente, pero que se mueve en el presente, entonces resulta que al igual que en el eje de coordenadas menos, este es un sistema completamente diferente que el el eje de coordenadas más. Existe un principio de unificación que nos indica que cualquier sistema de principios puede ser unificado en el sentido fundamental de su significado aplicado. A ver, aquí podemos reflexionar del principio, el principio de la propia percepción. Me parece que está fácil de comprender, porque a través de nuestra propia percepción es, de acuerdo a cómo nosotros vamos percibiendo, es nuestro propio desarrollo. Si tenemos la capacidad de percibir a una persona que está cerca, o percibimos que alguien nos va a llamar o que alguien se va a comunicar con nosotros, eso ya depende de nuestro propio desarrollo espiritual. Todos tenemos un nivel de percepción, pero es diferente entre todos porque va a diferir del desarrollo de cada persona. Pero también esta percepción hay que extenderla al infinito. No sé, si yo percibo poco, pero yo la desarrollo y con mi mente la expando. Digo, yo percibo todo lo que existe en el planeta y se va al infinito, y hago como un ejercicio de introspección en donde yo necesito tener la sensibilidad en mi cuerpo de lograr percibir, de extender la percepción. Y esta percepción se extiende entre el menos infinito. Entonces yo voy viendo el menos infinito. El punto más lejano de mi menos infinito puede ser el momento en que Dios me creó, o incluso más allá de la creación de Dios, el momento en que todo se formó, todo era energía, todo era sutil. Nos podemos, a través de nuestra mente,
viajar a ese espacio de menos infinito, es decir, al pasado. Veamos nosotros qué éramos en el pasado, cómo estábamos en el pasado, qué vidas estábamos viviendo, qué situaciones decidimos experimentar en el pasado. Y todo lo que aquí estamos expresando ya es una gestión. Tomémonos el tiempo para trasladarnos a ese espacio del pasado y sentir. Cualquier idea que venga a nuestra mente, la acogemos, la sentimos, la percibimos. Nuestro pasado. Y en el pasado todo está claro. En este momento todo empezamos a ver con claridad lo que éramos antes y entramos en contacto con ese pasado, con nuestra percepción de nuestro pasado. Y estamos en contacto con nosotros mismos, porque en el pasado somos nosotros mismos, tal vez en otra versión, pero al final somos nosotros mismos. Y luego pasamos a conectarnos con el futuro infinito, que somos nosotros mismos, qué es lo que queremos ser. Hoy que tenemos conciencia, podemos proyectarnos y decir, ¿qué es lo que quiero ser en el futuro infinito? Esto es bastante simple, nos dice Samuel. Es principalmente conocer las acciones elementales. Es como un tipo de ejercicio físico que nos ayuda a generar autosanación. Cuando nosotros nos proyectamos en el futuro, nos vemos saludables. Yo pienso que todos nos proyectamos con un futuro positivo. Creo que nadie se va a proyectar en un futuro negativo. En un futuro positivo estamos sanos, con conocimiento, con una percepción de vida. Podemos también gestionar a través de este ejercicio de percepción, prolongar nuestra existencia. Y aquí continúa Grabovoi diciéndonos que en el campo de la ejecución correcta no existe ninguna restricción lógica, siempre y cuando la tarea sea de la salvación universal y esta se mantenga vigente. Al mismo tiempo, como nos explica Grabovoi ahora, incluso en las tareas relacionadas con el diagnóstico de esta técnica. Aquí podemos ver nosotros muy claramente la salvación de las personas. En el futuro infinito, todas las personas resucitadas, todas las personas salvas. Y también tenemos que percibir que la luz, hay una luz que viene desde el menos infinito, que viene desde el pasado hacia el presente, hacia donde nosotros estamos. Esta luz es una luz que se puede gestionar, es decir, que nosotros la podemos modificar con nuestro pensamiento. Y cuando realizamos una gestión, es decir, llega esa luz y pasa por un círculo infinito. De pronto nosotros podemos imaginar que delante nuestro está esta esfera de infinito. Entonces es una esfera que la proyectamos al frente de nosotros, le podemos incluso poner el signo de infinitud, el 8 inclinado, y miramos cómo la luz que viene del pasado llega a esa esfera. Esta luz es gestionable. Esta luz la podemos nosotros modificar de acuerdo a nuestros deseos que son creadores. Esta luz pasa por este círculo infinito y nosotros en ese instante, en un tiempo infinito, desarrollamos una técnica de gestión en el pasado. Entonces, si en el pasado tuvimos una enfermedad, miramos cómo este círculo que tiene es infinito, esta esfera infinita, hace que la enfermedad sea menos fuerte, sea menos problemática, que haya solución. Podemos nosotros gestionar. Si en el pasado alguien falleció, le damos la resurrección, le
ese instante hacemos esa transformación. Ahí podemos observar que ahí no existe ningún problema, porque estamos gestionando la esfera del infinito y con la luz que se proyecta tanto en el pasado y que luego vamos a proyectar al futuro. Y de esto nace el siguiente principio, que es que cuando un resucitado se manifiesta desde su nivel infinito de existencia, entonces miramos que la persona que está siendo resucitada, ella se empieza a manifestar desde su nivel infinito de existencia, recordando que todos tenemos un nivel infinito de existencia en nuestra vida, en nuestro desarrollo. Todos tenemos un nivel infinito de existencia y mucho más un resucitado. Entonces nosotros tenemos aquí un espectro infinito de eventos en esa persona. Entonces miramos muchos eventos en la persona que está siendo resucitada. Y si aplicamos un esfuerzo con nuestra voluntad en relación a todo lo que hemos aprendido en estas conferencias y vamos uniendo la esencia de nuestra percepción, entonces este principio queda de esta manera, que el carácter multivectorial, el ser humano tiene libre albedrío. Entonces, en su libertad de acción tiene muchos caminos, por decirle de alguna manera. Entonces, es multivectorial. Hoy puede decidir venir a esta clase, o puede decidir quedarse mirando televisión, o puede decidir irse a jugar con sus amigos. O sea, es muchas decisiones. Y cada una de esas decisiones la podemos ver como un vector que se proyecta por diferentes lugares. Entonces, es multivectorial. Y todas las enseñanzas que hasta este momento también Grabovoi nos da sobre las leyes son multivectoriales de acuerdo a nuestra percepción también. Entonces, este carácter multivectorial de los sistemas de principios determina el camino actual, el camino que vamos a recorrer. Es decir, después de cierto tiempo, estos principios pueden ser completamente diferentes, absolutamente diferentes, y contener la siguiente estructura de desarrollo, con lo cual el principio actual puede llenarse de datos futuros y obtener la gestión de los principios aquí indicados. Es decir, estos principios que hoy estamos viendo, como el principio de la luz, como el principio de la percepción, van a ir cambiando, no van a ser fijos, dependiendo de la percepción de cada persona. Y estos siempre van a estar dirigidos hacia la gestión de cosas favorables y hacia la gestión del futuro que está dentro de la norma y que Dios nos ha planificado para nosotros. Porque de pronto yo puedo decir, no, yo mañana voy a pasar muy bien, mañana voy a salir de compras y todo. Pero si las cosas que yo estoy planificando no están de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida, de pronto mañana llueve, de pronto mañana no puedo salir y van a haber un montón de cosas que me van a limitar. Entonces, lo mismo tenemos que ver con estos principios, que siempre no es lo que nosotros queremos, sino nosotros tenemos que alinearnos a los deseos del Creador, unirnos mucho a la estructura espiritual, al alma, a la conciencia de Dios, para actuar desde ese punto de vista. Porque a veces consideramos que lo que pensamos y lo que hacemos es correcto desde nuestro nivel de conciencia. Pero el Creador tiene un nivel de conciencia mucho más alto que nosotros, y cuando nosotros pedimos guía a Él
y ponemos nuestra vida a su disposición, vamos a hacer las cosas que Él nos va a pedir que hagamos. O las circunstancias se nos van a presentar de una manera diferente a la que nosotros queramos. Y eso es lo que nos está diciendo aquí con los principios, que de pronto hoy entendemos de esta manera, pero que en el futuro pueden cambiar, pueden ser diferentes, de acuerdo a dónde estemos desarrollando, a dónde nos estemos desarrollando todos como humanidad. Y si nosotros tenemos principios completamente diferentes, es decir, otro vector del pasado o del futuro, o un vector completamente diferente que se mueve en el presente, entonces resulta que al igual que en el eje de coordenadas, en el eje negativo, en el menos, este es un sistema completamente diferente que en el eje de coordenadas del más, del positivo. Entonces, existe un principio de unificación que nos indica que cualquier sistema de principios tiene que ser unificado en el sentido fundamental de su significado ampliado. Es decir, tenemos que llegar a una unidad, al centro, a nuestro espacio, y el mejor momento de estar en ese centro de unidad es cuando nosotros meditamos y pedimos y gestionamos que Dios viva en nuestra alma, que esté cerca de nuestra alma, como es un mantra. Entro en un espacio de mi alma y veo y actúo como el Creador ve y actúa. Es la forma correcta de entregarnos al Creador y hacer las cosas que mejor son para nosotros, que de pronto ahorita tal vez no veamos que es lo mejor para nosotros, pero si le pedimos con un corazón puro, con palabras sinceras, Dios nos va a guiar, especialmente en este proceso de aprender los principios que nos van a ayudar a entender y nos van a ayudar también en el proceso de resurrección de nuestros seres queridos. Es entonces cuando comienza a elegir un punto de vista y utilizar valores aplicados que realizan su función. Y aquí la estructura es coherente con las características del principio. Es como un entorno que puede utilizarse dependiendo del desarrollo alcanzado por usted. Es decir, introducir su significado como rellenando alguna forma y se puede tener un desarrollo específico, teniendo específicamente la tarea correspondiente a esa forma. Aquí, la analogía, por ejemplo, puede ser muy simple, con la forma que se rellena con algo y se utiliza para diferentes propósitos. Por ejemplo, se puede llenar un tanque de gasolina y luego ir conduciendo en cualquier dirección. Y cuando se mira la estructura del principio desde esta posición, se ve que los sistemas de principios proporcionan un nivel bastante multifactorial. Y aquí es necesario seguir con atención el nivel legislativo, es decir, rastrear las leyes fundamentales de la realidad, las leyes fundamentales de la resurrección en la vida infinita. Cuando usted tiene datos sobre las leyes fundamentales, el principio funciona exactamente en la dirección en la que usted necesita. Por lo tanto, podemos decir que los sistemas de principios son útiles, son buenos en lo que se refiere a su uso en intervalos elementales, pero necesariamente, si ve que se trata de coordenadas generales, tenga en cuenta la ley fundamental. Y aquí hay ciertos principios de conexión de los principios mismos con las leyes fundamentales de la realidad, las leyes fundamentales del mundo, las leyes fundamentales del Creador. Y estos principios consisten en que usted ve de qué manera las leyes fundamentales definen las posiciones de principios. Entonces,
El principio se formula de la siguiente manera. Las posiciones de principios se definen desde el punto de vista que usted también es un sistema fundamental. Usted es una persona que está en el nivel más profundo de la manifestación fundamental del mundo. Usted se ha manifestado, es decir, está actuando, está activo. Y desde este punto de vista, considerando las leyes fundamentales, usted definirá completamente la aplicación de los principios locales, dónde se pueden aplicar y cuáles serán las acciones en cuestión. Porque es importante para nosotros en las características generalizadas que surgen de los principios encontrar las acciones en la vida infinita. Porque una cosa son los principios que provienen del trabajo de la conciencia y es otra cosa cuando hablamos, por ejemplo, de la vida eterna. Pero si hablamos del hecho de que una persona ya existe siempre, esto es completamente diferente. Y por tanto, desde este punto de vista, los sistemas de principios son completamente diferentes. Ok, aquí continuamos con la explicación. Si de pronto algo no está claro, es bueno preguntar porque igual nosotros estamos aprendiendo igual que ustedes, estamos interpretando y llegando a, desde nuestra percepción, la comprensión de estos principios. Y aquí nos decía Grabovoi que cuando se mira la estructura del principio que estábamos viendo, desde la manifestación, desde el resucitado, desde el nivel infinito de su existencia, entonces se ve que los sistemas de principios proporcionan un nivel bastante multifactorial, es decir, muchas opciones, muchos caminos que seguir. Y es necesario seguir con atención el nivel legislativo. Las leyes es lo que no va a cambiar. Lo que estudiamos en un inicio, las primeras clases, eran sobre las leyes de la resurrección. Esas son fijas, son estables, se cumplen sí o sí. Yo recuerdo que una de las leyes decía que el ser humano es eterno e infinito, que el ser humano no puede morir. Entonces, es algo que de pronto tener siempre claro. El ser humano es eterno e infinito. Para el ser humano no existe la muerte. De pronto la percepción de cada ser humano es diferente, que es un principio, la percepción es un principio, pero la ley es algo que se da sí o sí. Es decir, tenemos que rastrear las leyes fundamentales de la realidad, las leyes de la resurrección en la vida infinita. Y cuando tenemos todos los datos, tenemos claras todas las leyes fundamentales que ya estudiamos, el principio funciona exactamente en la dirección en la que usted necesita. Y aquí nosotros podemos decir que los sistemas de principios son útiles, son buenos en lo que se refiere al uso de intervalos elementales. Pero necesariamente, si se ve que se trata de coordenadas generales, tenga en cuenta la ley fundamental. O sea, las leyes nos permiten a nosotros tener un norte, tener una guía que nos va a llevar por el camino correcto. Si de pronto nosotros desconocemos las leyes y solo nos dejamos llevar por nuestra percepción, por nuestra intuición, corremos el riesgo de perdernos el camino que decidimos tomar. Y aquí hay ciertos principios de conexión de los principios mismos, con lo que las leyes fundamentales de la realidad y las leyes fundamentales del mundo, las leyes fundamentales del Creador, y estos principios consisten en que nosotros vemos de qué manera el fundamentalismo y las leyes fundamentales definen las posiciones de los principios. Cuando tenemos
tenemos claras las leyes, podemos entender ya por lógica cuáles son los principios. Y de esto nace el principio, este principio que se formula de la siguiente manera. Las posiciones de principios se definen desde el punto de vista del fundamentalismo personal. Entonces, ¿qué es el fundamentalismo personal? Es como nosotros vamos percibiendo las cosas, es personal. Es decir, usted también es un sistema fundamental. Nosotros somos un sistema fundamental. Nosotros somos una persona que está en el nivel más profundo de la manifestación fundamental del mundo. Aquí Grabovoi ya nos personaliza y nos dicen, ustedes están creando el mundo porque son una manifestación fundamental del mundo. Usted se ha manifestado, está actuando, está activo, usted tiene en sus manos la creación. Y si vemos el principio desde este punto de vista y consideramos las leyes fundamentales, nosotros definiremos completamente la aplicación de los principios locales, dónde se puede aplicar y cuáles serán. Y nosotros vamos creando, es que aquí tengo que aplicar este principio fundamental. Si yo estoy realizando mis ejercicios para lograr una resurrección, aquí voy a aplicar el principio que yo sé que el resucitando tiene una luz y una vida infinita y eterna. Y él ya existe, él nunca dejó de existir. Entonces, voy aplicando el principio de percepción, voy aplicando el principio de coordenadas. Entonces, en mi vida diaria, en mi vida normal, cotidiana, tengo que ver dónde aplicar estos principios y cuáles serán las acciones que voy a realizar con estos principios. Porque es importante, nos dice aquí Grabovoi, para nosotros, en las características generales que surgen de los principios, encontrar las acciones en la vida infinita. Mirar cuáles son las acciones en la vida infinita y cómo se van aplicando estos principios en nuestra vida. Porque una cosa son los principios que provienen de la conciencia y otra cosa es de los principios de la vida eterna. Pero si hablamos del hecho de que una persona ya existe siempre, esto es completamente diferente. Entonces, si es que ya entendemos que una persona ya existe y es eterna, los principios cambian. Esto ya es completamente diferente. Desde este punto de vista, los sistemas de principios son diferentes. Para una persona que ya es de vida eterna e infinita, ella ya no, de pronto ya no necesita como los mandamientos básicos, sino ella ya sabe que está unida a todo, que existe una conexión con el todo, con Dios, y ya ve los principios desde otro punto de vista. Dice, por eso, en la vida eterna, una cosa son los principios de la resurrección desde el punto de vista de la vida infinita. Estos son completamente diferentes, porque en principio las tareas también son diferentes. En uno de los casos es necesario aplicar esfuerzo y colocar el punto de apoyo en la conciencia. Si hablamos de la vida eterna como un sistema elemental, estático, de la vida infinita, nos basamos en el concepto de la eternidad. Y sabemos que la eternidad tiene la característica de prolongarse hasta el nivel del inicio, que es inseparable aplicar la resurrección y nos apoyamos en mayor medida en el sistema local. Cuando hablamos de la vida infinita, nosotros mismos también estamos ahí. Y simplemente la tecnología
En principio es completamente diferente en términos generales. Entonces, entender eso, no sé si María Guadalupe tiene algo más que decir. No se me ocurre nada. Cuando hablamos de la vida infinita, nosotros también estamos allí, sentirnos en esa plataforma de vida infinita, ¿sí? Porque nosotros hablamos de vida eterna, de vida infinita, de desarrollo infinito, pero sentir que nosotros mismos estamos allí, poder sentirlo con nuestro cuerpo, ¿sí? Que nuestro cuerpo físico también se entere. Ese es nuestro entrenamiento, ¿sí? Entrenarnos para poder sentirnos en esta vida infinita, en esta plataforma de vida infinita. Si hablamos de Aquí, la vida eterna y la resurrección, según la tecnología de la vida eterna, entonces debemos construir, crear, como dije, sobre esa ciudad que, por ejemplo, primero debemos crear, luego entrar en ella y luego incluso crear un camino de salida por si queremos irnos. Y en la vida infinita todo eso ya existe. Esto existe porque el Creador existe desde el principio y a su alrededor existe todo también. Para el Creador, de hecho, es lo mismo. Para Él, todos los objetos de información tienen el mismo significado. En definitiva, fue Él el que lo creó todo. Así en esta parte nos dice también esto de construir, dice debemos construir, crear, luego entrar en ello, ¿sí? Entonces a través del pensamiento, nosotros, y desde la conciencia, y desde el poner en palabras lo que Grabovoi nos enseña a través de estas leyes y principios, estamos creando, ¿sí? Creando desde la conciencia este estado de vida eterna, y luego dice entrar en ella, ¿sí? Creamos a través del estudio, de la lectura, del poner en palabras y de empezar a decirnos a nosotros mismos para recordarnos a cada instante, soy vida eterna, ¿sí? Entonces debemos crear y luego entrar en ella, ¿sí? Sentir que entramos con nuestro cuerpo en este campo de eternidad. Entrar en el campo de eternidad significa entrar en unidad con Dios y sentir esa unidad con Dios, ¿sí? La unidad con el amor de nuestro Creador, sentir. Estamos estudiando para poder crear la plataforma desde la conciencia, porque en verdad siempre está creada. La unidad con Dios existe desde siempre, es algo que ya está. Lo que nosotros hacemos es en realidad recordar, ¿sí? Y si observamos la palabra recordar, tiene que ver con recordio, activar en el corazón, volver a recordar, volver a sentir en el corazón esta ley fundamental que nos dice Grigori Grabovoi de que somos creados para la vida eterna y que estamos en un desarrollo infinito, ¿sí? Entonces, tomar conciencia de estas leyes y principios y luego entrar en ello tiene que ver con sentirlo en la anatomía, en el mismo cuerpo físico, ¿sí? Recordemos que para Grigori Grabovoi el cuerpo físico es esencial, ¿sí? Es parte de la personalidad creada por Dios como una unidad, cuerpo físico, alma, espíritu y conciencia. Entonces, estamos tomando conciencia de la eternidad, del desarrollo infinito, de las leyes de la creación de Dios y tenemos que también dar ese siguiente paso que es entrar y sentir esa eternidad que ya existe, simplemente estamos eligiendo nosotros desde la conciencia unirnos, ¿sí?, a la voluntad de nuestro Creador, que es esta vida eterna y nuestro desarrollo infinito. Con la conciencia también nos dice acá que para el Creador, todos los objetos de información, es decir, todo lo creado por Él, ¿sí?, toda la creación,
de Dios tienen el mismo significado porque Él lo creó todo, es decir, todo es una emanación del mismo. Y entonces nuevamente sentir que somos esa emanación divina, poder sentirlo y poder también extenderlo y irradiarlo, ¿sí? Entonces de esa manera estamos tomando conciencia y entrando en el estado de vida eterna, ¿sí? Entrar en ese camino de eternidad para el cual fuimos creados. Y continuamos a ver un poco más la lectura, todavía tenemos unos minutos más. Y en este sentido dice, resulta que los principios, por ejemplo, desde el punto de vista de la vida infinita, tienen una naturaleza completamente diferente y su objetivo es visibilizar, indicando sus coordenadas, y solo cuando ya se ha visibilizado, se entiende, se acepta como un hecho, que esta acción de visibilizar es a la vez también la realización de la acción. Y naturalmente es mucho más eficiente y mucho más simple. Una cosa es crear un sistema a expensas de los sistemas de referencia rígidos, de puntos. Y otra cosa es encontrar para siempre la eternidad que ya existe eterna e infinitamente como un elemento del infinito. ¿Sí? Acá se nos va aclarando un poco más lo que veníamos compartiendo, ¿no? De que nos dice que es algo que ya existe. ¿Sí? Aquí lo que nos dice, sí, nos dice Grabovoi, y es importante entender, es que nosotros tenemos que visualizar. Él nos dice visibilizar. El objetivo es visualizar. Entonces, nosotros trabajamos con nuestra mente. Visualicemos a la persona que ya ha resucitado. Visualicémonos a nosotros mismos sanos. Visualicemos el mundo en la norma, sin guerras. Visualicemos a las personas sin enfermedades, sin pobreza. Entonces, no, aparte de visualizar, tenemos que señalar las coordenadas. ¿Y las coordenadas qué es? Es el pensamiento. Mientras yo me voy visualizando sana, saludable, mi pensamiento es un pensamiento armonioso, de paz, de tranquilidad, de amor profundo hacia mí mismo, hacia el resto de las personas, de un sentimiento de estar como flotando. Esas son mis coordenadas en las cuales yo me estoy uniendo al Creador. Entonces, aquí Grabovoi nos enseña cómo crear y manifestar lo que nosotros queremos en nuestra vida, visualizar el objetivo, estar en las coordenadas correctas, estando en contacto con Dios. Y solo cuando ya se ha visualizado, se entiende y se acepta como un hecho, como una realidad, que esta acción de visibilizar es a la vez también la realización de la acción. Y tenemos que entender que cuando yo ya visualizo, ya he realizado la acción, ya estoy saludable, ya he logrado la resurrección de esa persona, porque esa persona es eterna. He logrado la paz en el mundo porque yo soy el mundo, porque yo me encuentro en un estado de paz, yo me encuentro en un estado de gratitud, en un estado de armonía con el resto de las personas. Y ese estado, esa coordenada, me ha permitido realizar lo que yo estoy visualizando. Entonces, esta es la parte más importante de este párrafo y me pareció importante que nosotros reforcemos esto. Tomémonos unos segundos y visualicemos nuestra vida. Aquí de pronto Grabovoi no es tan explícito en los párrafos, pero vemos que 2 líneas
tienen un contenido muy profundo que nos permite alcanzar nuestros objetivos. Visualizar es a la vez también la realización de la acción. Fijamos esta frase. Visualizar es a la vez también la realización de la acción. Y mientras vamos alcanzando nuestra acción, tenemos que también ir encontrando la eternidad en el objetivo alcanzado, porque la eternidad es algo que ya existe, que existe eternamente e infinitamente como un elemento del infinito. Entonces, yo miro al planeta dentro de la norma, sin guerras, sin enfermedades, y eso lo proyecto a la eternidad. Yo observo a una persona que ha sido resucitada y no solo me quedo ahí con el conocimiento de que ya es real, sino que empiezo a darle unos matices de eternidad, a pesar de que yo sé que ya es eterno, pero siento que su resurrección, la adquisición de un cuerpo físico, ese cuerpo físico ya es eterno, porque el conocimiento ya está ahí y porque yo lo puedo visualizar y porque estoy en las coordenadas correctas para lograr esta gestión. Por eso, cuando consideramos tal posición, existe el siguiente principio, que la visualización del resucitado es una acción dirigida a un sistema de coordenadas intercoordenadas y de coordenadas conjuntas. De hecho, primero usted debe saber dónde se encuentra y hacer visible su sistema de coordenadas con respecto a usted mismo. Y visualizarlo ya significa el hecho de su resurrección. Todo es muy simple. Por tanto, al considerar el principio de la visibilización, podemos decir que se trata de que usted actúa desde sí mismo. El principio del sistema de coordenadas consiste en que usted es la coordenada original creada por el creador. Cuando usted visibiliza, usted llega al hecho de que Él existe. Entonces la pregunta es, ¿en qué forma? Él está ahí y va a buscar su objetivo. Estas son las acciones del Creador. Están dirigidas a que Él se manifieste de una cierta manera por el propósito de la presencia. Por consiguiente, para ello, basta con determinar su propósito de presencia aquí. Por ejemplo, en la forma en que el resucitado existió anteriormente. Sí, aquí ya Grabovoi nos da la práctica de lo que nos había explicado anteriormente, ¿no? Entonces aquí nos dice que la visibilización o la visualización, que al final yo siento que es lo mismo, yo lo observo, yo ya lo puedo ver con mis ojos del alma, con mis ojos del espíritu, en mi mente yo ya lo veo en las imágenes que se encuentran dentro de mí, ya visualizo al resucitado y ya al visualizarlo, esta es una acción dirigida a un sistema de coordenadas y estas coordenadas están intercoordinadas entre nosotros, entre la persona que está siendo resucitada e incluso entre el creador mismo, porque él también está actuando en esto, porque este es un trabajo en el cual nosotros estamos apoyando al creador. Entonces, todas estas coordenadas conjuntas estamos en un espacio dentro de la norma y cuando podemos visualizarlo, sabemos que ya
está hecha la resurrección. No esperemos a tocarlo, a abrazarlo, a conversar y qué se siente estar del otro lado. No, simplemente nosotros en nuestra visualización sabemos que esto ya está hecho, que ya se realizó, porque estamos aplicando principios y estamos aplicando leyes de vida eterna. Y cuando consideramos este principio de visibilización, decimos que se trata de que nosotros estamos actuando dentro de nosotros mismos. Este principio de sistemas de coordenadas consiste en que nosotros somos la coordenada original creada por el Creador. Nosotros somos el instrumento de Dios a través de saber y sentir que somos la coordenada original creada por Dios. Y cuando visualizamos, llegamos al hecho de que la otra persona existe, nunca dejó de existir. Y aquí la pregunta nos dice, ¿en qué forma existe? Él está ahí y va a buscar su objetivo. Estas son las acciones del Creador. Están dirigidas a que el Creador se manifieste de una cierta manera por el propósito de la presencia. Por consiguiente, para ello basta con determinar su propósito de presencia aquí, en la forma en la que el resucitado ya existió anteriormente, y si es que él existió, ya es eterno. Simplemente nosotros le damos esta comprensión y somos, vuelvo a repetir, somos el instrumento de Dios porque nos hemos puesto a disposición del Creador para que Él nos enseñe y podamos lograr este objetivo. Todos los que estamos aquí, si es que en algún instante no entendemos estas lecciones, estas técnicas, pero nuestra alma resuena con este conocimiento. Y sabemos que en nuestra alma hay algo que nos dice, esta es tu tarea. Tú decidiste realizar esta tarea y por eso estás aquí. Y por eso estamos estudiando hasta lograr nuestro objetivo. Muy bien, y hasta acá estaríamos hoy, Sandra. Así que nos llevamos esta visualización de nuestro propio ser en esta vida eterna, infinita, y de aquel ser que deseamos resucitar, ayudarlo a su propia resurrección. Nos llevamos esto de que la visualización, la visibilización, es ya la acción. Todo es muy simple. Se trata de mirarlo desde la conciencia, alineada al alma, que a la vez está unida al alma del Creador desde la eternidad y en el infinito. Así que damos gracias a Dios, a Grigori Grabovoy, a cada uno de nosotros y a todos los que se unen en nuestra intención de elegir la vida y el desarrollo infinito. Gracias a ti, gracias a las personas que nos acompañan. Una linda noche y una feliz vida eterna. Seguimos estudiando y seguimos aprendiendo. Gracias, gracias. Hasta la próxima.